Tenemos registro. Bienvenidos a Linux Essential. En este capítulo estaremos viendo cómo crear usuarios, grupos, cómo hacer vamos a decir, ADN, alta, baja, modificación de usuarios en el sistema Linux. Básicamente, en el sistema Linux, la gestión de usuarios esencialmente pasa, como les comenté, por el archivo pwd y shadow. En uno se almacena la información del usuario y en otro la contraseña. Anteriormente uno podía crear el usuario directamente en el archivo etc pwd y después crear los directorios donde iban a ingresar. O sea, era una forma bastante compleja de administrar usuario porque podíamos equivocarnos y dañar el archivo. Entonces, en su lugar se recomienda siempre hacerlo mediante comandos seguros. Algunas distribuciones crean grupos privados, que es lo que nosotros vimos, que es el User Private Group, que es por ejemplo, si nosotros creamos un usuario que se llama Pepe, va a tener un número, un User ID 1002, vamos a decirle, y automáticamente el comando o la distribución de Linux en cuestión ya le crea un grupo principal, vamos a decir, en este caso sería Pepe también el nombre del grupo, y 1001, 1002, por ejemplo, va a ser el número. Siempre va a seguir tratando de tener el número mayor, el ID, para no, porque eso no se puede repetir y no puede entrar, un usuario no puede tener, los dos usuarios no pueden tener el mismo número ID. Sin el grupo, si no existe el private group user o user private group, lo que se hace es, en esa distribución de Linux hay un grupo que se llama users, y dentro de ese user van a ir todos los grupos, todos los usuarios que se creen, y ese va a ser su grupo principal, salvo que nosotros les cambiemos qué es lo que tenemos que hacer. Podemos dejar a todos los usuarios en un mismo grupo por cuestiones de seguridad. ¿Por qué se debe primero crear un grupo antes de crear un usuario en un capítulo de crear usuario? Porque la gestión del sistema operativo radica en que uno debería de crear primero todos los grupos primeramente. Una forma más simple de administrar, vamos a decirle. Porque entonces, si ya están todos los usuarios, o cuando vamos creando los usuarios, ya le vamos agregando su grupo secundario, si es que va a tener. Actualmente se quiere o se busca eso, que cuando, por ejemplo, tenemos un servidor que va a ser de file server, donde van a haber muchos usuarios, cientos de usuarios que se van a conectar y van a haber misma cantidad de grupos, o cientos, o inclusive puede haber un grupo que sea de lectura, otro grupo que sea de escritura. Entonces, eso hay que tratar de crear, si no es posible, crear todo antes. Eso sería lo ideal. Pero usualmente no es así. Usualmente se crean los usuarios y después se crean los grupos. Tampoco está mal. Pero lo que se busca siempre es que ya estén los grupos creados. Entonces, una vez que un usuario se crea, simplemente se le agrega a ese grupo ya. Porque si no, uno va a tener creado el usuario y después va a tener que modificar el archivo en el archivo etc group, o va a tener que hacer un usermod -g mayúscula para agregarle como grupo secundario. Un paso más, vamos a decir, que se va a tener que hacer si es que no se crea antes los grupos. Pero como el mundo no es perfecto, seguro siempre se va a crear un nuevo grupo, una nueva carpeta, un nuevo directorio donde los usuarios van a tener que acceder, y se va a crear un nuevo grupo, se le va a tener que meter a todos los usuarios.
Creo que Linux se le puede, bueno, al menos en Windows sé que se puede, porque me toca hacer algunas veces, es que uno puede agarrar de un grupo que ya se creó, o sea, un nuevo grupo, y necesita agregar otros usuarios que están dentro de otro grupo, simplemente agregando ese grupo al grupo nuevo que se creó, ya automáticamente los usuarios son miembros. Pero no sé si eso en Linux funciona, no, por lo menos nunca tuve esa necesidad. Como dice el slide, los grupos desempeñan un papel fundamental en Linux, ya que permiten a los usuarios compartir archivos, colaborar eficazmente en proyectos. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Los grupos colaborativos siempre hay que tener un usuario que va a ser el dueño porque es una necesidad imperiosa en los Linux. Siempre se va a ver un dueño, usuario dueño, un grupo dueño, para que la seguridad sea lo suficiente. Entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Y los permisos. Usualmente los permisos serían 770, donde el primer 7 pertenece al grupo, al usuario, el segundo 7 pertenece al grupo y el último 0 al grupo, al otros. Entonces, vamos a ver más adelante ese comando, el comando que se usa para gestionar eso. Esto ya vimos que es la verificación, podemos verificar mediante el comando grep el usuario barra el etc group para saber si está en un grupo, o get en group root, y eso va a ser exactamente el mismo resultado. Esto no es que nosotros estemos buscando si el usuario root está en un grupo, lo que estamos buscando acá es el grupo root. Como ven, existe un grupo que se llama root y su ID es 0. Se usa el comando group add para crear un grupo en Linux. Esta opción "-g" y darle un número menor al número, vamos a decirle, estándar, o el número que está determinado por el sistema, ¿no? Porque hay un número que está determinado. Los números que están reservados para el sistema son del, del, del 1, el 0 es el root, no sé, yo no cuento ese, del 0 al 999. En distribuciones viejas de Linux, y posiblemente este sea el caso del ejemplo, es hasta el 500, del 1 al 499. A partir del 2013 en adelante se había elevado el número hasta, el número de reserva se llevó hasta 999, y recién desde 1000 empezaron los grupos a crearse. Entonces nosotros podemos con G asignar un número de grupo siempre que esté libre. Entonces nosotros hacemos esto acá con este número, y el 500, estamos por decirle el 504 y el 505 no se usaron. Cuando hagamos nuevamente un grupo add y pongamos un grupo que se llama, vamos a ponerle ventas, nos va a agarrar el 503 o el 504 o el 505. Va a ir directamente a agarrar el siguiente después del mayor, que sería
el 507. Que es como Linux gestiona los grupos, los ID de los grupos. Utiliza el siguiente mayor, o sea, le suma al mayor un número para ir creando. Como ven acá muestra bien el ejemplo, cuando se hace la creación automática, Linux va a asignar 1 y el ID se basará en el ID más alto presente del archivo más 1. Entonces, acá tenemos que el grupo Research tiene como número 506 y se creó un grupo llamado Development y ese grupo tiene el número 507. Siempre va a ser así. Hay algunas excepciones que vamos a ver, pero la mayoría de las veces se va a crear así. Las configuraciones que tenemos que tener depende, ahora creo que la mayoría de las distribuciones tienen este grupo privado de usuarios, grupo privado de usuarios o el UPG. Ya la mayoría tienen, son raras las distribuciones que no tienen, pero la mayoría de las nuevas ya tienen esa forma de crear un usuario con un ID y seguidamente el subgrupo principal va a ser el mismo que su usuario. O sea, si el usuario se le creó con un ID 2000, su grupo principal va a tener un número 2000 y va a tener el mismo nombre o va a llevar el mismo nombre que el usuario. Eso es para modo de que se puede identificar que es un grupo privado, vamos a decirlo. En algunas distribuciones el GID y el UPG deben de coincidir, es decir, que tiene que tener el mismo número. Eso ocurría en distribuciones, bueno, ocurrió a los principios cuando se empezó a crear esto, pero después no, ya hubo más, vamos a ver, libertad en ese sentido. Pero en la versión basada en creo que está equivocado porque los GID y los ID, GOID son dos cosas distintas. No, un grupo ID, no, por más que sea el mismo número que un user ID, no va a haber no va a haber conflicto porque se tratan de dos archivos distintos, vamos a decirlo. Pero puede ocurrir que en versiones anteriores de Linux sí se podría hacer un cruce de números, vamos, pero difícil que eso ocurra. Pues la mayoría se sigue por esa regla que les comenté. Usuario tiene y el ID del usuario es el mismo que el GID del mismo usuario. Como les dije, esto de 500 ya no es así, es 999 para usuarios y grupos, no hay distinción. A partir del 1000 en adelante se crea usuarios y grupos. Bueno, ahí, bueno, como les comenté hace rato, teníamos opciones de que nosotros podemos forzar, usar un ID
que esté por debajo del rango para los usuarios y grupos. Se usa el comando group add-r y no, ahí nosotros no podemos asignar un número. Nosotros lo que vamos a hacer es, con la opción "-r", pedir que nos genere o que nos dé un número que sea inferior a un número que esté entre lo que es la reserva, vamos a decirlo, entre el 0, o sea, el 1 al 999, que me dé un número ahí. Entonces porque por ejemplo, estamos haciendo un desarrollo de una aplicación o de un sistema y queremos que ese sistema corra que corra de forma, vamos a decir, casi nativa. Entonces lo que necesitamos es que con el usuario que va a correr o va a ejecutarse en el sistema, tiene que ser un usuario del sistema, vamos a hacerlo, por redundante que suene. Entonces ese usuario o grupo le vamos a crear dentro de ese número que está reservado. Eso sería un uso, vamos a decirle, para eso. Para nosotros poder gestionar, bueno, creamos un sistema y este sistema necesita correr ciertas tareas, pero esas tareas tienen que correrse con un usuario, con un grupo en particular, que sea un usuario del sistema nuevo. Entonces, y esa es la forma que creamos el grupo con la opción "-r" y le asigna un número por debajo que no esté en uso. Es muy importante que cuando vayamos a crear grupos tengamos una idea clara de la función que va a recibir para qué va a usar ese grupo. O, por ejemplo, no podemos crear un grupo que se llama, vamos a decirle, por un ejemplo, vamos a decirle ventas, pero ese grupo va a estar asignado a la carpeta de recursos humanos, que no... La información que me está dando el nombre del grupo no coincide con el permiso que está teniendo, por más que era así. Lo ideal sea que si va a ser para un grupo, para acceder al recurso humano, que sea un grupo, por ejemplo, ventas-recursos humanos. Ahí me está diciendo que puede pertenecer a usuarios que estén en la oficina de ventas, pero que tengan acceso a la carpeta de recursos humanos porque necesitan hacer algunas gestiones ahí que el grupo de recursos humanos, la gente de recursos humanos les pide. Entonces esos usuarios van a poder acceder a ese dentro. No todo lo de venta, solo lo que estén dentro del grupo-venta. Una forma de que a la hora de nosotros gestionar los grupos y veamos no nos parezca que está escrito en chino o en otro idioma inentendible. Porque a la hora de gestionar los grupos para carpetas compartidas es la parte más, no complicada, pero es bastante engorroso cuando uno no tiene una noción y mira en el archivo y no sabe por dónde empezar. Pues no hay comentarios, no hay nada, solamente hay un nombre, 2 puntos, una X, 2 puntos, el ID y esa es toda la información que podemos ver dentro del archivo etc group. Y si nos vamos al archivo, al directorio en cuestión donde está el acceso, lo único que vamos a ver que entre sus propiedades tenemos un usuario o un grupo que se llama así, por ahí no nos va a cerrar el círculo. Usualmente se tiende a usar nombres, podemos usar una letra de la A a la Z, un guión bajo. La mayoría de las distribuciones permiten 32 caracteres. No sé si es conveniente para un nombre, pero lo que usualmente hago cuando creo un grupo, ya sea en Linux o en Windows, es tratar de usar la menor cantidad de caracteres posibles para que sea un poco más fácil, ¿no? Usualmente uso, si es para un departamento, hice el departamento de venta, entonces
dpt-ventas-r, si es lectura, w, si es escritura. Linux, por ejemplo, solamente tiene eso, y ejecución que es X. Pero si va a ser ejecución, va a ser un grupo que va a estar ejecutando algún programa. Entonces tampoco es que esté lejos de Linux eso. Entonces con con esas dos descripciones puedo tener, por ejemplo, un grupo que se llama venta medio bajo R, que me diga que es usuarios que van a tener acceso a una carpeta o un archivo en modo lectura. Y puedo tener otro grupo que se llama venta bajo medio bajo, creo que es mejor. Y le pongo una descripción como una W, que me va a decir que eso es un grupo que tiene escritura. O si no queremos usar la R y la W, simplemente ponemos uno ES y otro LE. LE de lectura y ES de escritura. Para una descripción, para cuando otro administrador tenga que trabajar por esa carpeta, no se rompa tratando de entender qué acontece ahí. Y siempre tratar de usar nombres que tengan algo que ver con la carpeta con la que se va a usar, si es posible. El primer carácter siempre tiene que ser una letra, o no sé si puede ser también un número, pero sé que sí o sí tiene que ser, sé que es una letra y después eso puede ser un guión y el último carácter no debe ser un guión. Son algunos estándares que maneja, al menos para los grupos. Para los usuarios también tiene ciertas reglas, vamos a hacerlo. Podemos modificar los grupos. Y con eso lo que estamos haciendo es, por ahí nos equivocamos al crear el grupo o ese grupo va a cambiar o esa oficina va a cambiar de nombre y tienen que cambiar también el nombre, entonces se hace el comando group mob. El group mob lo que va a hacer es cambiar con la opción "-n" el nombre y con la opción G el identificador del grupo. Al nosotros utilizar la opción "-n", lo único que estamos haciendo es renombramos el grupo, no estamos haciendo nada más extraño. Por ejemplo, si hacemos group "-n" y clerks y sales, o sea, el nuevo grupo se va a llamar, acá vemos, para que se quede bien claro, acá el grupo es primario de sal. Entonces hacemos un group mob clears y este va a ser el grupo, como se llama, nuevo, el nuevo grupo, y este es el nombre viejo. Y hacemos un ls, y lo que cambió acá fue el nombre nomás. No trabajamos sobre el archivo en sí, trabajamos por el nombre del grupo. Y el nombre del grupo tiene algo que se llama el GID, y ese es el mismo, ese se mantiene. Lo que cambiamos fue el nombre del grupo. Podemos cambiar el GID, acá dice que en la opción "-g" se puede hacer eso. Pero ¿qué pasa? Aquí le muestro en lo siguiente lo que pasa cuando se modifica eso. Cuando se cambia el GID de un grupo, los archivos previamente vinculados a ese grupo se desvinculan. Y pasa lo que en algunas situaciones se llaman archivos huérfanos, ya que no tienen o no están asociados a ningún grupo en particular. Bueno, vamos a ver este particular donde tenemos el grupo clears, y a este grupo le hacemos un group mob y le hacemos que su GID va a ser 1003.
Está bien. Ejecutar el comando y hacemos un ls-l a la ubicación donde está el archivo que pertenecía a ese grupo, y lo que hemos encontrado va a ser lo siguiente. El dueño, el grupo, el ID del grupo, el group ID. Y esto lo que nos dice es que este grupo ID, o el grupo ID ya no existe este número, o no está asociado a ninguna cuenta. Entonces, no es que se eliminó el archivo o se quedó inaccesible. Pues lo que va a pasar es que, por ejemplo, supongamos que acá está acá para el usuario ventas, pero el usuario ventas va a poder ver el archivo porque tiene permiso, pero supongamos que viene por un usuario de venta 01, pero no va a poder porque no es el dueño, entonces no va a poder ver. Y por grupo, no, aunque tenga lectura y él pertenecía al grupo Clerks, ese grupo ya no tiene más ese ID, tiene 10.003, ¿y qué? ¿Dónde era que era 10.003? Entonces lo que ocurre acá es que ese archivo quedó huérfano de grupo, y con el comando fin menos no group va a buscar todos los archivos que estén con esa flaca de no group. Entonces ahí sí no van a poder acceder por más que sean anteriormente miembros del grupo donde eran administradores de esto, hasta que nosotros modifiquemos el acceso y le digamos, bueno, este archivo ahora va a pertenecer nuevamente al grupo Clears, y ahí sí va a tener otra vez, pero nosotros le tenemos que decir manualmente, asignar manualmente a este archivo otra vez. Y para eliminar es tan fácil como hacer un grupo y el nombre del grupo. Y lo que ocurre nuevamente, si nosotros eliminamos un grupo y tenía archivos que pertenecían a ese grupo, va a ocurrir esto, va a quedar así. Va a quedar, solamente nos va a mostrar el número del grupo, del ID del grupo. Los grupos, solamente se pueden eliminar los grupos suplementarios o secundarios. Un grupo principal no se puede eliminar de una forma normal, vamos a decirle. Los grupos principales, por ejemplo, de un usuario en particular no se pueden eliminar. Se puede eliminar cuando el usuario se elimina, no antes. O si el usuario, a ese usuario se le asigna otro grupo como principal y se le elimina ese grupo. Eso se puede hacer, pero lo mismo, lo que le acabo de comentar, el root puede agarrar y decirle user mod menos u de menos g minúscula, para asignar un grupo principal a alguien, el nombre del grupo y el usuario. Y el grupo principal anterior que tenía quedó como secundario y ahí se puede eliminar. Existe un archivo que se llama etc en el directorio etc default user app. Y esto es lo que cuando nosotros creamos un usuario, esto es lo que va a ocurrir. O sea, nosotros vamos a hacer user app y creamos un usuario. Por ejemplo, Pepe, un usuario en particular. Pero cuando se crea el usuario hay ciertos procesos o ciertos scripts que se tienen que ejecutar. Y todo eso está dentro de un archivo de configuración que lo que hace es que se ejecute lo que esté ahí. Estos son valores predeterminados que están definidos en ese archivo, y nosotros, por ejemplo, antes de crear un usuario podemos definir ahí algunas cosas. Entonces, cuando creamos un usuario ya no vamos a, por ejemplo, a decir, bueno, los usuarios que se van a crear
van a usar el core shell, o sea, el KS shell. Entonces no tenemos que decirle manualmente nosotros qué shell va a usar, simplemente modificamos ese archivo de configuración. Si queremos que cuando se cree ese usuario se le cree un directorio en particular, como ser un usuario home por ejemplo, barra home barra pp barra sistemas, para que ya se le cree, ya se carpeta sistema. Se puede hacer. Dentro del archivo de configuración nosotros debemos definir eso. Los valores predeterminados del archivo user add almacenan una serie de valores, como les comenté, predeterminados que es utilizado por el comando user add. Entonces, vamos a ver, compartir. Creo que si comparto ahora, me va a cerrar esto. Bueno, a ver, acá vamos a ver después un ejemplo acá de una. Ya me fijé ya, en la presentación tengo uno. Estos valores predeterminados son cruciales para garantizar que las cuentas se creen y se configuren adecuadamente. Como les dije, nosotros como administradores del sistema podemos modificar los valores dentro de ese archivo y ajustar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, supongamos que tengamos que modificar y este user add -d, con este -d lo que estamos diciendo es que nos va a mostrar la configuración en cuestión. Entonces, lo que voy a hacer es un ratito como compartir pantalla y ciento 192. Es muy chico. Okay. No, modificar otra vez. Apariencia. Sí. Esto no. Recomendar user add -d. Entonces, esto es lo que nos estaría mostrando con el comando. Lo que nosotros podemos ver y podemos decir, bueno, nos dice que tiene el grupo 100, el home va a ser /home y creo que si hago un car par etc
Trae un poco más de... Bueno, acá nos dice, hola Shell, podemos decirle el número de group, todas esas cosas que ya está. Entonces, este no es. 14. Bueno, se hace más rápido. Continuaré acá. Bueno, y en ese es el archivo que nos muestra, siempre va a ser parecido a eso. Lo siguiente es una tabla que describe los campos y los valores. Vamos a decirle. Tenemos el grupo principal predeterminado para los nuevos usuarios de las distribuciones SIM, y es UPG Group, es UPG User Private Group. Generalmente es User, que es el ID 100. Entonces, para eso nos va a crear directorios base predeterminado es /home. Entonces, el directorio base va a ser para los nuevos usuarios. Va a ser home perdón, no estaba como acá está. Entonces este es el home. Inactive el número 10 porque caduca la contraseña, deshabilitar la cuenta. Son valores que se usan, en este caso inactive -1 está haciendo. Expire la fecha de caducidad predeterminada en las cuentas. Eso se establece de acuerdo a lo que uno quiere. El shell por defecto que va a tener acá le podemos decir nosotros va a ser el bin, el /bin /ks o el zsh, el shell que uno quiera que use. El etc, el skell, vamos a decirle, el esqueleto, es donde se usa generalmente cuando, por ejemplo, cuando creamos un usuario, se crea lo que es el home, o sea, se crea el home y el nombre del usuario. Y dentro de eso se crean otros directorios como sea el desktop, download, document, en algunos, de acuerdo a algunas distribuciones Linux tiene otro que se llaman video, otro imágenes. Y son todas esas plantillas, vamos a decirle, por alguna forma de llamarle, es lo que está dentro del directorio etc/sql. Entonces eso se va a copiar dentro del usuario cuando se cree. Y el mail, para que tenga un mail spool para que pueda enviar correo al sistema, vamos a decirlo. Usualmente, vamos a decir, nuestra distro de Linux esta tiene cd/etc/sql. No tiene nada, entonces sí, usa este, no va a crear un usuario con esas características, lo más probable que ocurra. Veamos si esta distribución que está aquí trae algo. Es que un poco para hacer no sé si es un... No, lo que hay en directorios vacíos, vamos a decirle. No hay nada que nos pueda ayudar.
Utilizando el comando user add -d, vamos a decir, se puede ajustar los valores como periodo de inactividad de contraseña de una manera más eficiente. Otra opción es editar directamente el archivo con un editor de texto, ya sea Vim o Nano. La capacidad de configuración, la capacidad de personalizar esto lo que nos permite es, por ejemplo, no tener que, si tenemos 15, tenemos que todos los usuarios van a usar el Core Shell o KS Shell, porque van a ejecutar un sistema que se corre bajo eso, entonces va a necesitar que se ejecute ese programa de esa, entonces ya no vamos a estar creando un usuario y dándole la opción "-s", eh, para, para que cree con la opción de cambiar nosotros el directorio de shell. Directamente le decimos ya cuál va a usar o qué va a usar. Una forma para administrar de una forma más sencilla. En este caso está modificando el valor del F30, que sería inactividad, el tiempo de inactividad. Con el comando usermod acá dice. Configuración de usuarios en etc login def. Otro directorio donde nosotros podemos modificar, vamos a ver, etc login def. Bueno, este tiene muchísimas más opciones. Vamos a hacerle empieza. Vamos a ver. Donde va a ser el directorio, tiene miles de que se puede configurar, pero lo más importante son el home mode, como va a ser un max del home 750 max. Acá nos dice max dice, min die, max word, número de días para que el contraseño pueda usar, número mínimo que se pueda cambiar, cuando va a enviar una alerta. Pero nosotros le podemos decir, acá por ejemplo dice, en esta sección dice, el valores automáticos que va a tomar el UID en esta sección. Y acá se le pone que el UID mínimo va a ser 1000 y el máximo va a ser 60.000. Y para el grupo exactamente lo mismo. Mínimo tanto, máximo. Estos son los valores que se tienen. Default home yes. Le va a crear en su directorio home. El método de encriptación de las contraseñas, creo que acá
Se va a usar SHA-512, una encriptación bastante alta para la contraseña. Esto ya está obsoleto. Bueno, entonces, a diferencia del default ADDR, que se puede utilizarse con user -d el archivo, el archivo login, generalmente se edita directamente por el administrador para modificar su configuración. O sea, en este caso, el comando user add va a usar, se puede modificar con la opción "-d", se pueden modificar los valores de default. Con este comando grep y las opciones de -e mayúscula, que es para los expresiones regulares, la B va filtrando todo lo que empiece con numeral y termine con eh, peso, para que se edite, o que empiece con peso. O sea, solamente muestro lo que está sin ninguna, ¿cómo se llamaría? Sin ningún archivo. Una forma para que no me muestre tan grande el archivo. Por ejemplo, vamos a ver, si yo hago un grep, va a ser de ese archivo, entonces va a ser bueno, b, comillas simple. No, no, tecla. Ahí está, perdón. La cambia de acuerdo al. Y era esto. Después viene pipe. Después era otra vez ese, esos, y termina el archivo etc log. Entonces ahí no me aparecen los comentarios ni nada raro, solamente me aparecen las configuraciones del archivo en cuestión. Son las líneas que no están comentadas y que se están usando. Para tener eso más fácil, vamos a decirle. Este MD Encrypt ya no se usa, eso ya es obsoleto, solamente se usa la versión de SHA. No, acá nos habla un poco de los valores que van a estar acá, que
Supongo que tenemos una tabla después. Bueno, vamos a ver la tabla que va a ser más interesante que una descripción. Bueno, tenemos la tabla de los valores que no están comentados. Vamos a hablar. Pues los que están comentados son valores que por ahí podemos también modificar. Tenemos el MyDir, que nos da una ubicación de dónde va a estar el directorio donde se crea el archivo mail para el usuario. En este caso va a ser var mail spool, y dentro de spool tiene que haber algo de, vamos a decir, de si existe tendría que haber ls var spool, y si tengo un mail, está mail, y no hay ningún correo, entonces no hay ninguno, sino si hubiera un correo iba a aparecer ahí, var mail. Creo que hice el revés. Vamos a guardar mail. Tampoco hay nada. Después tenemos la cantidad, como dije, la cantidad de contraseñas desde 99.999 días que puedo utilizar la misma contraseña. Paso. Es el tiempo mínimo que un usuario debe mantener esa contraseña para cambiar. Ocurre que en algunas empresas, por ejemplo, tienen esa política que si un usuario cambia su contraseña, debe mantener esa contraseña por X cantidad de días para poder volver a cambiar. ¿Por qué pasa eso? Supongamos en lo que me suele pasar en el Active Directory donde trabajo, por ejemplo, es que los usuarios tienen una restricción de uso de contraseña de 5 veces. Entonces, un usuario, si cambia la contraseña, no puede usar esta misma contraseña hasta que cambie 5 veces otra vez su contraseña. Entonces, ¿qué hacen? Le cambian 5 veces su contraseña el mismo día y después vuelven a la sexto cambio, vuelven a poner la contraseña eh, que anteriormente tenían ya, que es la contraseña que siempre les gustó, vamos a decirle. Entonces, hacen eso para mantener esa contraseña, su contraseña de siempre. Después tiene el mínimo de caracteres requerido por contraseña. Mínimo 5 es poco, actualmente se usa como 12 como mínimo. Tiene que tener letras. Valor 7, valor de rango cuando le dan advertir al usuario. El UID mínimo, ese es 500, ya es 1000 y 60.000, lo mismo para el grupo. 1000 y 60.000 creo que también. Crear home yes, ese tiene que estar, porque si no está crear home yes, cuando se crea un usuario no va a crear el home y se debe de hacer manual. Un Max 77, eso es lo que cuando un usuario cree algunos directorios o archivos va a ser predeterminado ese valor. Nuevamente tenemos el user group in-app, indica si el usuario, si va a utilizar un grupo privado para cada usuario. Es recomendable que esté en yes. No podemos, o dadas las circunstancias, si necesitamos que los usuarios que se van a conectar van a acceder a un sistema y queremos que ese sistema tenga un grupo principal, entonces sí le podemos poner enable no y le metemos todo en el grupo principal que va a tener. El encrypted método tiene que ser ya 512 el cifrado contraseña para el shadow. El MD5 encrypt en NAP tiene que estar en no. Esa configuración es obsoleta para un cifrado de contraseña MD5, que es muy fácil, casi es como tener una contraseña en texto claro, reemplazada por el encrypt method.
Dependiendo de para qué se va a usar el sistema, usualmente se crea un usuario en el momento de instalación, porque es requerido y porque la mayoría de las distribuciones de Linux ahora tienen el usuario root como deshabilitado o solamente puede utilizarse vía SSH. Entonces, si uno va a usar la consola, debe tener un usuario, no sé si llamarle genérico o un usuario en la consola que le permita tener usuario sudo para poder acceder o ejecutar algunos comandos como root. Siempre es bueno tener ese tipo de configuración en mente. Y también, si es que vamos a tener muchos usuarios, muchos grupos, es bueno que primero definamos en los archivos de configuraciones, ya sea del user add, con opción menos "-d" mayúscula, o el archivo login def, las distintas características que va a tener el usuario, para no tener que empezamos a crear los usuarios al día siguiente nos dicen, bueno, lo vamos a modificar unas cosas y una de las modificaciones que vamos a tener es que los usuarios van a usar otro shell, van a usar el shell que requiere, vamos a decir, ese shell porque el sistema que van a estar ejecutando corre con shell, entonces necesitamos que esos usuarios corran en eso. Entonces, si hubiéramos previsto y hubiéramos tenido esa información antes, simplemente modificando en el archivo, le íbamos a decir cuál iba a ser el core y todo el shell que iban a usar los usuarios, y simplemente con esa edición ya todos los usuarios que se crearon iban a tener ese. Ahora hay que modificar a mano. Después otra característica se puede hacer que los grupos, cuál va a ser el grupo, si va a usar el grupo primario, si no va a ser grupo si va a usar el grupo, perdón, UPG, que sería User Private Group, si va a usar ese, o si va a usar el grupo por defecto de user. Todas esas cosas nosotros podemos definir o definir el grupo que va a tener por defecto. Por ejemplo, todos los usuarios que se van a conectarse a un sistema, no van a tener un acceso, por ejemplo, a Home o algo así, sino que una vez que ahí se conecten al sistema, ya en la pantalla le va a aparecer bienvenido al sistema de la empresa, y ya le va a aparecer el menú del sistema. No van a tener un contacto o interacción con el home, con su home. Pero ese sistema se tiene que correr bajo ciertos privilegios, y esos privilegios no se puede poner al usuario, entonces le ponen el grupo. La ventaja de tener cuentas separadas en una computadora que se comparte principalmente para la privacidad de los datos, para que los usuarios no puedan compartir, o un usuario no tenga que, por ejemplo, cada vez que va a editar un archivo o va a tener o va a configurar o va a editar algo, lo pone en su pendrive, graba todo y lo vuelve a guardar en su pendrive, porque es un dato privado, o sea, un dato que no todos tienen que tener acceso, sino que solo algunas personas o algunos usuarios de la empresa. Entonces, para ello se crean usuarios, y cada usuario va a tener un home, vamos a decirle, donde va a trabajar. Y dentro de ese home, el usuario puede modificar, eliminar y crear. Y nadie más, a excepción del usuario root, va a poder acceder al home.
de un usuario en específico. Los usuarios del mismo nivel no pueden hacer eso. La utilización del comando sudo se recomienda configurar de una manera un poco más, vamos a decirle, estricta. No como se suele hacer, que es sudo un usuario y entonces básicamente todos los usuarios pueden loguearse como root, vamos a decirle, después. Y la ventaja, una otra de las ventajas es que podemos asignar a un usuario varios grupos y derechos específicos de cada cuenta. O sea, podemos poner que un grupo, una cuenta tengan acceso a diferentes partes del sistema, ya sea por el usuario o por el grupo. Como le venía ya comentando hace un tiempo, los sistemas Linux barra Unix también le permite a un usuario tener un espacio de trabajo eficiente y seguro. Ese espacio de trabajo es un lugar donde cada usuario tiene sus herramientas y sus accesos y va a poder gestionarlo él mismo, ¿no? No va a haber otro usuario, no va a haber otra persona que va a poder acceder a esa ubicación. Nosotros tenemos que asegurarnos que eso no ocurra. En lo posible a los usuarios se les debe instruir o capacitar, mejor dicho, es que esa palabra, capacitar, que no deje sus sesiones abiertas del sistema, porque otro usuario con malas intenciones puede modificar o simplemente puede, por curiosidad, puede hacer algo que pueda generar algún daño, ya sea al usuario o a la empresa. Entonces, ningún usuario debería dejar su sesión abierta del sistema. Si es un sistema tipo pantalla negra, en donde el usuario no tiene acceso al home, sino que directamente al menú del sistema, esa pantalla debería cerrarse después de un cierto tiempo de inactividad. Vamos a ponerle, después que el usuario no estuvo activo en esa pantalla, en el sistema, durante, pongámosle, 10 minutos, esa sesión debe cerrar. Eh, las computadoras deben desbloquearse cuando el usuario sale o se mueve. Esas son cosas que por ahí pueden parecer algo eh, normal o algo que cualquier persona haría, pero a veces los usuarios no hacen eso. Entonces, nunca hay que dejar abierto, o por más que nosotros estemos en una oficina donde nos conocemos hace, no sé, 10 años, 15 años con una persona, no podemos dejar abierto si es que tenemos acceso a información eh, importante y privada, vamos a decir, tenemos que siempre bloquear. Es una sugerencia. Nosotros podemos crear usuarios en Linux mediante el comando del user add o add user. De las dos formas le va a poder crear los usuarios. Ese comando funciona. Y lo otro, no menos importante, es asignar adecuadamente los permisos, los grupos y permisos a los usuarios. Así se logra una mayor flexibilidad y seguridad en la gestión del sistema. Como lo voy mencionando siempre, un usuario no debe de tener acceso a una carpeta a la cual él no pertenece o no realiza ninguna función dentro de esa área.
un usuario de ventas no debería de poder tener acceso a modificar la planilla de asistencia de recursos humanos. No tendría que. Si llega a ocurrir eso es porque en algún punto, o ya sea ese usuario en algún momento pertenecía a esa área o tiene una cuenta o conoce de una cuenta que tiene acceso para llegar hasta esa ubicación, o en el peor de los casos que va a hacer que nosotros como administradores no otorgamos los permisos adecuadamente, entonces ellos pudieron llegar hasta ahí porque no gestionamos de forma adecuada los permisos y todos los usuarios pueden entrar en todas las ubicaciones. Entonces, para tener una mejor seguridad, vamos a decirle, entre comillas, una mejor privacidad de la información, siempre hay que en las carpetas y en los directorios o en los recursos compartidos asignar los permisos necesarios a los grupos necesarios. Siempre hay una que otra excepciones, pero esas excepciones se manejan de otra manera, entonces lo más recomendable es siempre tratar de asignar bien los permisos a los grupos y después a los usuarios que usan esos grupos. Bueno, hasta acá tienen alguna consulta, duda sobre cómo viene el capítulo. Bueno, si no hay ninguna duda o consulta, vamos a continuar después del receso. Vamos a hacer un receso y volvemos a las 8:30. Continuamos con la segunda parte del capítulo, creación de usuarios y grupos. Dale, profe.